Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿A usted le parece un titular o un relato comprimido de la verdad, Marcelo, de la verdad que le ocurre este momento al señor doctor Gustavo Yal, presidente de la Judicatura Nacional? Francamente, no me parece un relato comprimido, sino un relato cínico. Cínico. Bastante cínico, en el sentido de que hemos llegado a tal nivel de falta de institucionalidad en el que al presidente del Consejo de la Judicatura le parezca normal intercambiar correos con representantes de otras funciones del Estado. Si es que nosotros no tenemos independencia judicial, no tenemos nada. Toda la garantía de derechos de los ciudadanos recae en la independencia judicial que debe existir en un Estado. Doctor Tello, en el sentido concreto de que el señor presidente de la Judicatura está atravesando por el ojo de un huracán, ¿es graficante aquello y es certero? Buenos días, muchas gracias. Un saludo a los compañeros panelistas. Realmente es un gusto compartir con juventud, con quienes son el presente de esta patria, un presente que tiene que ser diferente. Sí. Mire, yo creo que ese titular más bien debería de ser que Gustavo Yal es del huracán, conjuntamente con los vocales del Consejo de la Judicatura, porque han arrasado con la justicia en nuestro país, porque han arrasado con ese derecho que tenemos los ciudadanos y ciudadanas. Y yo quiero hacer una precisión, porque algunos pueden pensar que siendo de profesión abogado puedo tener algún interés en la justicia. No soy abogado, soy ingeniero. Y obviamente yo estoy... No le dije abogado. No, sí, me dijo doctor. Doctor. Sí, soy ingeniero y obviamente mi interés en impulsar este juicio político no tiene nada que ver con una cuestión mediática o una cuestión de carácter personal. Tiene que ver con un interés del país. Es que, mire, causa indignación lo que ha ocurrido en la justicia ecuatoriana. ¿Qué ha ocurrido, doctor Tello? Perdón, ingeniero Simple Tello. y llanamente que nos han vulnerado todos los derechos, porque a partir de vulnerarnos del derecho a la justicia, nos están vulnerando una serie de derechos, fundamentalmente derechos de libertad. Hay que entender a la justicia como parte de los derechos humanos, como parte de los derechos fundamentales. Y entonces, si nos vulneran aquello, nos vulneran el derecho a la libre opinión, nos vulneran el derecho a pensar diferente, nos vulneran el derecho a que tengamos determinada ideología política, nos vulneran derechos fundamentales que tenemos no los ecuatorianos y ecuatorianas, que tenemos los seres humanos. Entonces, frente a eso, nosotros quedarnos callados, quedarnos sin decir nada, sabiendo de que la justicia se la ha utilizado para intereses, primero, políticos y segundo, también intereses económicos, porque no nos vamos a quedar aquí en el hecho de que desde la justicia únicamente se hizo persecución política, no. A la justicia también le utilizaron para beneficiarse económicamente, porque existen los cuestionamientos no únicamente a fallos relacionados con persecución política, sino también a fallos relacionados con intereses económicos. Y aquí hay que precisar algo que es fundamental. Mire, el correísmo construyó una estructura de manera premeditada, una estructura para la impunidad. Y es por eso es que se tomaron absolutamente todas las instituciones del Estado. Tello, pero usted ¿cómo piensa como joven y estudiosa María Dolores Miño de lo que fue esta época dirigida en el ámbito de la justicia por Gustavo Yal, a quien le estamos en parte increpando naturalmente? Muchísimas gracias por la invitación y gracias a mis copanelistas por compartir conmigo esta mañana. Definitivamente creo yo que estos 10 años han sido ambivalentes en cierto sentido. Primeramente, en 2008, ustedes recordarán, se adoptó una constitución que posiblemente es una de las más garantistas en la región, posiblemente podríamos decir en el mundo. Esta constitución tiene una particularidad y es que está dotado con un mecanismo, o con varios mecanismos, mejor dicho, de garantía de derechos fundamentales.
la acción de protección que mejoraba el amparo, la acción extraordinaria de protección, el habeas data, el habeas corpus, que bueno, ya existían antes. Pero todas estas garantías que supuestamente estaban orientadas a proteger este catálogo súper amplio de derechos que tenía la Constitución, dependían de algo y dependían de los jueces y tribunales que efectivamente los iban a decidir. Entonces, por un lado tenemos una Constitución que en papel es muy garantista de derechos, que provee mecanismos jurídicos para su tutela, y por otro lado tenemos la construcción, como decía el asambleísta Tello, de un aparato jurisdiccional, digamos, con segunda intención y construido, orquestado y armado para dos cosas. La primera sería blindar a la función ejecutiva de cualquier acto de fiscalización o crítica desde la sociedad, no solo la sociedad civil, sino la sociedad en general. Y por otro lado, también la construcción de este aparato judicial al servicio de los intereses tanto del gobierno, no voy a hablar del Estado, porque el Estado es algo que va más allá del gobierno, pero del Pero en gobierno. de fondo, ¿qué rol cumplió el doctor Yal? Que ustedes lo acusen o le atribuyen una responsabilidad histórica negativa prácticamente, ¿no? De eso está acusado Gustavo Yal. Entonces, ¿podría desarrollar este tema Sí, con por supuesto. evidencias, obviamente, que pueda sopesar la opinión pública? Por supuesto, recordemos que en la consulta popular del año 2011 el presidente Rafael Correa dijo algo que en ese momento fue gravísimo, lo sigue siendo hasta el día de hoy. Él dijo que iba a ¿Qué meter dijo? las manos en la justicia Sí. como justificación para precisamente llevar a cabo estas reformas. A ver, el huracán que ha soplado durante todos estos 10 años, a fuerza de una voluntad dictatorial, podríamos decir, de una voluntad sin consentimiento de nadie, de una fuerza, de una maquinación y de un uso de hasta con signos de capricho, con potestades que nadie les entregó, con facultades que no señala la Carta Política ni ningún otro instrumento, pero ellos ejercitaron incluso en las sabatinas, decía, a ese sácale la madre, perdóneme el público y perdóneme la dama que me acompaña, dama jovencita, a ese tal y cual sácale la madre, faltaba solamente poner ese léxico de por medio, y eso el día lunes, martes o miércoles se hacía una realidad deplorable para la gente que caía en desgracia frente a un dictador impresionantemente grande al que se acostumbró nuevamente la ciudadanía electora. Se acostumbró, le gustó, le encantó, digamos, esa manera de hacer democracia o de convivir, disque en democracia. A ver, Bueno, en primer lugar, eso es algo muy penoso para nuestro país. Y se disponían diligencias fiscales. Sin duda que eso minó muchísimo nuestra institucionalidad. Y no diría solo que la ciudadanía se acostumbró, Gonzalo. Lastimosamente, durante estos 7, 8 años de construcción de la justicia, hemos deconstruido el concepto de independencia de poderes, a tal punto que vemos a varios ciudadanos pidiendo, por ejemplo, que Lenín Moreno intervenga en cómo debe estar o cómo debe determinarse cierto o determinado fallo, que Lenín Moreno intervenga en la sentencia en contra de Fernando Villavicencio. Debemos comprender la independencia de poderes y que la justicia es quien debe decidir. Pero ¿qué podíamos esperar, Gonzalo? Si es que los ciudadanos que presentamos la demanda de inconstitucionalidad por el decreto 16, si es que la organización de la sociedad civil que presentó una acción de protección por la prohibición de Correa de que sus ministros comparezcan en distintos espacios de televisión, o incluso la solicitud de acceso de información que presentamos frente al concurso de frecuencias, ya estaba decidida antes de que el mismo juez pueda eliminar todos los elementos presentados por las partes. Porque claramente existían órdenes del Poder Ejecutivo para que no se concedan estas acciones. Para mí fue realmente muy, muy penoso ver cómo, por ejemplo, entre correos de la función ejecutiva y Gustavo Yalc se disponía que no se concede una acción de protección a Fundamedios al respecto de la comparecencia de ministros. En ese sentido se demuestra claramente cómo el Consejo de la Judicatura, utilizando su eslogan de hacer de la justicia una práctica diaria, lo que hizo fue hacer de la cooptación de la justicia
una práctica diaria. Asambleísta, por favor. Sí, en realidad yo no sé qué está esperando la Fiscalía para tomar acciones, cuando hay hechos concretos y contundentes que demuestran precisamente la metida de mano en la justicia, la injerencia, la falta de independencia. Documentos concretos, oficios de Alexis Mera al presidente del Consejo de la Judicatura, disponiéndole algunos casos, entre otros, el hecho de que los jueces no puedan fallar en contra del Estado. ¿Cuál es el principal vulnerador de derechos, especialmente de derechos humanos, en una sociedad? Es el Estado. Y realmente en el momento que se dice que los jueces no pueden fallar en contra del Estado, ¿qué estamos diciendo? Que simplemente los ciudadanos y ciudadanas se quedan en la indefección, que lo que existe en la Constitución como derechos prácticamente no sirve para nada. Entonces, existen esos elementos, existen esos oficios de Alexis Mera, y en un caso hay una cuestión realmente escandalosa. Hay un oficio, permítame dar a conocer, el oficio 808 del 13 de febrero del 2014, suscrito por Alexis Mera, dirigido a Patricio Pazmiño Freire y Gustavo Yal, en sus calidades de presidentes de la Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura, en donde les dice: esta Secretaría General Jurídica ha conocido que el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo número 4, con sede en Portoviejo, se encuentra tramitando varios procesos judiciales en que los actores, centenares de docentes públicos jubilados en la provincia de Manabí, pretenden, al amparo de lo prescrito en la disposición transitoria 21ª de la Constitución, una ilegal, absurda y estólida reliquidación y posterior cuantificación de las compensaciones económicas que recibieron por concepto de sus jubilaciones, a pesar de que la Corte Constitucional, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere demostrar usted con eso, ingeniero? ¿Cómo les obliga a los jueces de que no tienen que tomar en consideración esas demandas planteadas por jubilados, cuando estamos hablando ahí de un monto? Él mismo habla más adelante de que el Estado tendría que erogar alrededor de 10 millones de dólares. ¿Qué son 10 millones de dólares como derecho de los docentes jubilados, cuando se llevaron cientos de millones de dólares, por no decir miles de millones, los corruptos a través de las áreas estratégicas y de Odebrecht? Entonces, a través de la justicia, ¿se trató de qué? De afectar los derechos de esos jubilados. Resulta peligrosísimo que en este momento, cuando surge este escándalo, donde se evidencian las irregularidades que han existido en los procedimientos de designación de jueces, el Consejo de la Judicatura, a cargo del propio Gustavo Yalc, esté haciendo un nuevo proceso para elegir ni más ni menos que a los jueces de la Corte más alta. Entonces, obviamente creo que si existiera un poco de decencia, primeramente Yalc ya hubiera renunciado, o en segundo lugar, por lo menos ese concurso estaría suspendido, porque creo yo que en estos 10 años… Es lo que me dijo el otro día, es que no va en paralelo con el presidente de la República, que la función que él preside es totalmente diferente y distinta digamos, a los periodos presidenciales, de manera que no hay argumento como para exigirle su renuncia. ¿O es su comportamiento el que debe determinar aquello? Mire, Gonzalo, yo creo que en otros países, ante el primer signo de cuestionamiento por parte de la opinión pública, sin que medien correos electrónicos, sin que medien pruebas, porque además de los correos electrónicos nos hemos olvidado hablar de la denuncia de 40 jueces en Guayaquil, que ahora ellos mismos dicen que se suman ya 350 a nivel nacional, donde ellos tienen expedientes donde dan fe. Entonces, ya no es solo los correos que se filtran. ¿Expedientes de alguna orden para sentenciar o alguna circunstancia de esa naturaleza? Yo le invito, y si quiere yo le puedo pasar el contacto después, conversar con ellos. Nosotros desde el Observatorio de Derechos y Justicia hemos conversado esta semana, nos sentamos a conversar con una veintena de ellos, que no es ni el 5%. ¿Y cuáles son los casos? ¿En qué coinciden? Por ejemplo, los casos, hay bastantes puntos comunes en los casos. Una de las cosas que ellos dicen a propósito del tema de la garantía de la estabilidad judicial y la carrera judicial, por ejemplo, es la creación de esta figura de los jueces temporales. Entonces, lo que cuentan estos jueces temporales, primero dan fe de unas situaciones muy precarias de trabajo, donde ni siquiera estaban afiliados, donde se les asignaba un juzgado en una provincia y luego al día siguiente en otra, donde además tenían que asumir juzgados con causas represadas a causa de la lentitud del propio Consejo de la Judicatura de asignarlos. Entonces, se demoran en asignarles a los juzgados, cuando ya tardíamente les dan su puesto, ellos se encuentran con un juzgado colapsado, tienen que trabajar 20 horas al día, fines de semana, para tratar de despachar, y como ningún ser humano
puede hacer tanto trabajo en tan poco tiempo, obviamente se tardan en despachar estas causas y son sometidos a procedimiento tras procedimiento tras procedimiento administrativo. ¿Qué tienen de particular estos procedimientos? Algunos de ellos, bastantes de ellos, lo que dicen es que son notificados con el inicio del proceso y algunos simplemente luego son notificados con la sanción. ¿Qué quiere decir? Que en la decisión de si ellos cometieron o no irregularidades a la luz de los artículos 108 y 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, no gozaron de las garantías del debido proceso. Algunos sí, otros no, y eso es gravísimo. Entonces, ¿qué es lo que dice el derecho internacional al respecto? La Corte Interamericana tiene algunos casos, dos precisamente referentes de Ecuador, que son el caso Quintana Cuello y el caso Camba Campos, donde dice, si es que se va a destituir a un juez, ese procedimiento tiene que estar dotado con las mínimas garantías procesales. Las mínimas garantías procesales son, y le voy a mencionar dos. Primeramente, que el órgano que decide sobre si a ese juez se le sanciona o se le destituye, tiene también que contar con las debidas garantías de independencia e imparcialidad. Y segundo, las personas que son sometidas, en este caso los jueces, a estos procedimientos, tienen que tener acceso a los expedientes, plena posibilidad de practicar pruebas, plena posibilidad de defenderse y eventualmente la posibilidad de apelar de estas decisiones, que en muchísimos casos ¿Y quién eso les ha no impedido ha sucedido. esa posibilidad? Aparentemente, de lo que algunos cuentan, es un mecanismo dentro del Consejo de la Judicatura, en las unidades provinciales y eventualmente cuando ya subían estos casos al Consejo de la Judicatura. Hay un caso de un juez que es un caso gravísimo, por ejemplo, en el que él denuncia que estaba en un juicio de carácter laboral donde estaba interviniendo el hermano de Carlos Vaca Mancheno. Él decide o hace una actuación procesal que a este señor no le gusta, el señor se altera, además le amenaza físicamente y estando ahí en el ¿Usted juzgado… tiene grabados esos testimonios? Sí, precisamente el día Para anteayer. que conozca a Sí. su señor hermano, el señor fiscal Sí, general. pues. anteayer precisamente este juez que se llama Fabián Jerez estuvo con nosotros en el programa de Marlon Puertas aquí al frente Ya. y él dice eso y les invito a ver la entrevista. Entonces él dice… En cuenta, Democracia en TV. Democracia. Entonces lo que él dice es súper grave porque cuenta que en ese momento este señor levanta el teléfono y llama a Yávar, que en ese tiempo integraba el Consejo Nacional de la Judicatura, y le dice, tengo aquí un juez que le tienes que destituir en este momento. E inicia el proceso. Entonces, yo les estoy hablando de un caso, nosotros nos sentamos con, más o menos les digo, unos 20, pero realmente dicen ellos que son 350, 400. Gracias, María Dolores. Marcelo. Bueno, yo creo que debemos recordar que en el año 2017 el Ecuador se sometió al examen periódico universal de derechos humanos. ¿Ya en qué consistía? Se hizo un ejercicio en el cual otros países de la comunidad internacional, previa a la constatación de la situación de derechos humanos en el país, realizaban recomendaciones al Estado. El segundo punto o el segundo tema que más recomendaciones recibió el Estado ecuatoriano después de libertad de expresión precisamente fue independencia, la justicia y acceso a la justicia. ¿Cuáles fueron las recomendaciones que realizaron 19 países? Por ejemplo, Holanda decía que el Estado ecuatoriano debe comprender, en estas palabras, la independencia de poderes, que se garantice la independencia de la justicia. Otros estados, como por ejemplo Alemania, decían que es necesario revisar los mecanismos de designación de jueces. O el que a mí más me preocupa, que se elimine la figura del error inexcusable. En los últimos 4 años, Gonzalo, a través del uso de esta subjetiva figura usada de una manera discrecional, se han destituido a más de 400 servidores judiciales en el país. Esto pone en claro riesgo la ¿Acusados independencia de cometer error inexcusable, que la teoría lo define Pero como… la lectura la monopolizan, digamos, las gentes que quieren despachar a esta gente a la desocupación por no ser aliados de determinadas consignas. En este sentido, Eso es lo que me quiere… En este sentido, al ser utilizada la figura del error inexcusable Ya. a través de un órgano administrativo y no un órgano jurisdiccional, está frito. se pone en total peligro la independencia Claro. que deben tener los funcionarios judiciales para ejercer su labor. Claro. Entonces, Les condicionan a que Totalmente. obedezcan ciegamente. De lo contrario, recordemos lo que dijo el asambleísta Teso, que se prohíbe a los funcionarios judiciales, en este caso a los jueces, fallar en contra de los intereses del Estado.
Si es que uno recibe un correo como juez diciendo, cuidado con la sentencia, tienen que irse de tal o cual manera, y a la par sabe que puede ser destituido por esta figura de error inexcusable, ¿de qué carrera judicial estamos hablando? Así es. No existe una carrera judicial. Y esto debe Pero hacernos... si a usted le llaman a comprobar esto, el mismo doctor ya, ¿usted qué haría? ¿Qué le llevaría? Creo que es suficiente con las mismas cifras otorgadas por el Consejo de la Judicatura al respecto de cuál ha sido la figura que más se usó para destituir a funcionarios judiciales. El dato que le acabo de comentar es un dato obtenido a través de una solicitud de acceso a la información al órgano disciplinario del Consejo de la Judicatura. Y esto creo que tiene que llamarnos a pensar lo siguiente. El doctor Herrería, a quien envío un fraternal saludo, hizo mención al actual concurso de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. De los 268 postulantes que ahora están siendo entrevistados en el proceso de audiencia pública, de un levantamiento de información que hemos realizado, se pudo demostrar que aproximadamente el 20% tuvo como cargo anterior asesor en la Asamblea Nacional, asesor en la Presidencia de la República o asesor en la Vicepresidencia. Y esto se podría configurar como una suerte de puerta giratoria en la cual una función de Estado empieza a laborar en otra función de Estado defendiendo los intereses del anterior. Entonces, creo que es necesario que la ciudadanía, que los medios de comunicación pongamos más atención en este concurso de renovación de la Corte Nacional de Justicia porque está muchísimo en juego. Y también es necesario hacer un llamado al Consejo de la Judicatura y a la Asamblea Nacional que solicite la suspensión de este concurso hasta que se aclare esta situación de independencia judicial. En la Asamblea Nacional, ingeniero Tello, los van a salvar. Ellos es el capital más importante, el capital humano más importante para refundar o para mantener la impunidad a la que se han acostumbrado. Y por eso han llegado a niveles increíbles de incumplimiento de las normas legales y han canalizado sentencias exculpatorias o decisiones judiciales que les han liberado a muchos bandidos de la cárcel. Gente que fue comprobadamente que cayeron, digamos, no en la duda escéptica de la misma función que tiene sus revisiones periódicas, sino que la influencia política de la cúpula mandante han hecho que esta gente se salga bien librada, digamos. Ahora que van a dejar el poder, potencialmente tras la consulta, ellos quieren tener allí jueces y judiciales, llamémosle así en un genérico respetuoso, y judiciales que vayan de la mano con la campaña de impunidad, con la jornada de impunidad que se va a cumplir en nuestro país. Quieren asegurar, digamos, sus huesos que no ingresen a las cárceles. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en el juicio político o simplemente se hacen un cartel político ustedes y no pasa nada en resultados frente a una dirección de la judicatura bastante controvertida? Miren, nosotros al margen de lo que ocurre en la Asamblea Nacional hemos tomado esta decisión. Y hemos tomado ¿Qué cree usted que va a pasar? Porque va a ganar la... Hemos tomado esta decisión sabiendo lo que puede ocurrir en la Asamblea Nacional, ¿sí? En el CAL, ¿qué puede una ocurrir mayoría en la Asamblea correísta Nacional? Que cojan y archiven, como ha sido la costumbre. Pero nosotros queremos evidenciar ante la ciudadanía y por eso es que estamos recolectando la mayor cantidad de pruebas. ¿Para qué? Para decirles, miren, en la Asamblea se han acostumbrado los de la mayoría correísta al discurso. ¿En dónde están las pruebas? ¿En dónde están las pruebas? Les vamos a entregar todas las pruebas, tanto así que les vamos a poner entre la espada y la pared para tomar una decisión. Y obviamente... Usted decía que le están llegando pruebas, evidencias, denuncias en cantidades exuberantes. Y denuncias escandalosas, denuncias que a uno le erizan la piel. Cuéntenos una que nos erice la piel. Una, el día de ayer, que me llegó de la provincia de Sucumbíos, de un ex juez. Él dicta una sentencia, es juez del trabajo, dicta una sentencia, se eleva al sistema. A los pocos días le hacen un escándalo por esa sentencia. Él revisa la sentencia y se da cuenta que no es la que él dictó,
que le cambiaron la sentencia a través del sistema, que le sacaron otra sentencia. Él obviamente plantea ante el Consejo de la Judicatura. O sea, elabora una pero sentencia virtual. Pero él termina destituido, este juez. Sigue todo el proceso con las pericias debidas, en donde se determinan precisamente de que hubo la manipulación del sistema, pero él sigue destituido. Él continúa en esa situación. Y pregunte si los responsables de haber manipulado esa sentencia tienen alguna sanción. Gustavo Yal me Absolutamente dijo, nada. son casos excepcionales, no es Mire, toda la justicia. qué excepcional que manipulen el sistema, que una sentencia sea manipulada así. Y el Eso juez es el colmo. vino con los documentos respectivos. ¿Y cuál es la relación, pues? Y la responsabilidad de Gustavo Yal. ¿Por qué el juez fue destituido? ¿Por qué fue destituido? ¿Quiénes son los que destituyen? Es el Consejo de la Judicatura, dirigida por Gustavo Yal. Entonces, mire, esas son cosas Pero usted no escandalosas. tiene pruebas de aquello. Tenemos las pruebas, tenemos los documentos. Van a exhibirle en el proceso de interpelación. Y este ex juez va a dar la prueba testimonial de aquello, adjuntados los documentos respectivos. Mire, lo del juez Espinales que denunció públicamente e inclusive con un audio al respecto de cómo desde el Consejo de la Judicatura de Los Ríos le conminan a que tomen una decisión en determinado caso. Y obviamente cuando no tomaron esa decisión fueron destituidos. Sí, una prueba absolutamente clara en donde que debería de estar interviniendo ya el fiscal, pues. Debería de estar interviniendo porque hay responsabilidad penal. Y obviamente el fiscal, bien, gracias, porque sabemos a quién pertenece. Entonces, ¿a quién pertenece el fiscal? Dicho por el mire, próximo interpelante. es simple y llanamente un empleado de Correa. Y eso sabemos todos.